Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Lola Gutiérrez y conmigo están Víctor García de Belaunde. Hola, ¿qué tal? Iván Antesana. Buenas noches. Adrián Núñez. Hola amigos. Luciana Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola. Hoy es 9 de abril de 2015 y un día como hoy, en 1919, nació J. Presper Eckert, ingeniero electrónico y pionero de la computación, quien inventó la primera computadora digital multipropósito, ENIAC. Que fue la primera computadora que fue completa Turing y que fue multipropósito, ¿no? O sea, no fue como la del código Enigma que estaba hecha para resolver un solo problema a la vez, sino que podía correr diferentes programas. ¿ENIAC no es la que ocupaba un cuarto entero? Sí, esa. Sí. Me hizo acordar del ¿Con colegio. tarjetas o qué? Claro, y de hecho no sé si fue en esto o ¿qué después. tarjetas? Era con rotores, Todavía- Sí, era como la de Turing, solo que un poco más avanzada. Sí. No recuerdo si en este, pero ¿ustedes saben de dónde viene el término bug o debuguear o to debug? No. Una mujer lo acuñó, no creo. No recuerdo si Porque fue hombre o descubrió que mujer. efectivamente Yo no veo dentro de- géneros, yo dentro, veo seres dentro de humanos. la Claro. de la inmensidad de la computadora se había metido una cucaracha. Sí, se creo. había metido un insecto, ¿no? Y estaba Entonces- fastidiando, pero como era la mecánica, ¿no? Y desde ahí se dice bug, ¿no? Cuando tienes un problema en tu programa. Sí. Ah, Literalmente era un insecto, un Que es donde bicho. los de programadores se pasan la mayor parte del tiempo, ¿no? Exactamente. sí. Quitando bugs de sus programas. Quitando cucarachas. Sí. Ujú. Bueno, un saludo a los programadores. ¿Hay día del programador o no? Sí, yo creo que sí. debe haber. Dentro de las noticias, correos y mensajes de nuestros oyentes, a propósito del tema de la homeopatía que tocamos en el programa pasado, una persona nos escribió preguntándonos si también funcionaba la inmunización. Pero la inmunización, tal como la vacunación, funciona en realidad otorgándole a tu sistema inmunológico la capacidad de defenderse ante agentes que sí existen, ¿no? Y creo que lo comentamos también en el programa pasado, que la vacuna no es como la homeopatía, ¿no? En el caso de la homeopatía, te suministran agua sola, ¿no? O sea, agua con un componente activo diluido Inexistente. tanto que no existe. Claro. En el caso de la inmunización, que es en realidad lo que sucede con las vacunas es te inyectan o te suministran un componente que sí existe y que es activo, ¿no? Sí, la inmunización creo que actúa en bajas dosis, ¿no? Y se incrementa de manera gradual la dosis del componente que hace que tu sistema inmunológico reaccione. Hay otro sistema que es la desensibilización, que es en altas dosis, ¿no? No está muy usado, pero es que tiene sus complicaciones. Por ejemplo, para la desensibilización de algunos antiinflamatorios, tienen que meterte en cuidados intensivos y suministrarte el antiinflamatorio cuando tú eres alérgico, ¿no? Generan la reacción alérgica, y luego te controlan esa reacción alérgica con adrenalina o algún producto que te baje de reacción. Pero eso lo haces repetidas veces hasta que tu cuerpo deja de reaccionar de esa manera exagerada al antiinflamatorio en este caso, ¿no? Y creo que sí también crean algunas fobias, ¿no? Te exponen de manera, te exponen al agente que te causa la fobia hasta que deje de causarte la fobia, ¿no? Claro, en psicología se llama ese distinto, es una técnica conductual que es desensibilización sistemática, o también le dicen técnicas de aproximaciones sucesivas. Expone al paciente al estímulo fóbico, primero una versión inactiva, digamos, si tiene aracnofobia, se le dice que decore su cuarto con arañas, no sé, ¿no? Y cuando se sienta más tranquilo ya se puede traer una araña terapia y se pone a un lado, ¿no? Y de ahí se va acercando y eventualmente tendría que poder tocar la araña, ¿no? Porque con las fobias lo que no funciona es decir al paciente no te preocupes, no te va a hacer nada en realidad, ¿no? Al contrario, hay que decirle sí, es peligroso, tú eres muy valiente, tú puedes superar. Claro, esa tarántula no pica, no es venenosa, mira, no importa que mida 30 No funciona, centímetros. ¿no? Porque no es racional. O sea, no puedes tú convencerlo racionalmente de que, digamos, deje la fobia. La única manera es exponerlo. Yo vi que estaban haciendo un experimento con dos personas que justamente tenían aracnofobia y el psicólogo citó a estas dos personas y les dijo que había una tercera que también estaba en la misma etapa de la terapia para pasar esta aracnofobia, pero dos sí eran de verdad y la otra era mentira, o sea, era un que había contratado y les puso la araña. Dijo, ya, ¿quién la toca? Todos estaban así como que nerviosos y el que era de mentira dijo, ya, yo la toco. Entonces la tocó y solamente porque él se atrevió, las otras dos también lo hicieron. Entonces ayudó a que resolvieran el problema más Sí, rápido. eso, a veces hay terapias grupales y se pueden tratar en cuestiones de 1 o 2 semanas, ¿no? Inclusive se pueden quedar a dormir en unas clínicas y decoran su cuarto con arañas, ¿no? Hay este programa en Discovery, Fobias Extremas, por ejemplo, esta psicóloga, que ahorita no me acuerdo el nombre, que trata
digamos, a pacientes de esa manera y funciona, ¿no? Y hay gente que tiene fobias de verdad invalidantes, ¿no? Claro, si tienes fobias a los murciélagos y nunca ves murciélagos no hay ningún problema, pero si tienes fobia a los pájaros y vives en una ciudad llena de pájaros, no puedes ni ir a la esquina, entonces ahí sí es una fobia bastante complicada, ¿no? Yo también leí a una persona que tenía vértigo. ¿Pero vértigo qué es? ¿Fobia? Lo que Acrofobia. yo tengo, Acrofobia. acrofobia. Ya, y que empezaba subiendo hacia un banquito, y después se subía a la mesa, y después subía un poquito más, o sea, y que iba creciendo de manera gradual, o sea, pero por sí misma, ¿no? Sin ir a terapia, hasta que por fin superó su fobia. Ahora, Luciana, eso que dijiste de que el confederado, o que necesiten solamente que la persona que no tiene la fobia toque, para que las personas que de verdad toquen la fobia, tienen la fobia también toquen a la araña. Es un clásico ejemplo también de conformidad, ¿no? Es que el ser humano tiende a querer sentirse parte del grupo y tiende a seguir el grupo, ¿no? Y precisamente respecto a esa característica humana, Iván nos va a comentar ahora un poco sobre el efecto de Dunning-Kruger y nuevos hallazgos y nuevos experimentos sobre ese efecto, ¿no? Sí, en 1999 se publicó un paper que se ha hecho muy recurrente, al cual se hacen muchas referencias hasta el día de hoy en estos experimentos de conducta, ¿no? Y bueno, como en todos estos casos, experimentos, lleva el nombre de los dos principales investigadores, por eso se llama el efecto Dunning-Kruger. Y estos dos investigadores, luego de hacer unas pruebas, llegaron a la conclusión, dicha en términos no muy científicos, ¿no? De que la gente corcha, dice tonterías y mete la pata, pero además de eso, es incapaz de darse cuenta de que lo ha hecho. O sea, tiene un doble filo su incapacidad. Y claro, eso lo vemos, pues basta escuchar un debate en el Congreso, ¿no? O sea, y se creen brillantes. Y ocurre en todos, ¿no? Esto incluso me trae a la mente ese pequeño escrito de este economista italiano Cipolla, que se llama, me parece, Allegro ma non troppo. Es un escrito bien corto y en el cual básicamente lo que él sostiene es que hay una constante de estupidez en el mundo, ¿no? O sea, él divide a las personas hace sus 4 cuadrantes. Entonces, según los cuadrantes, las personas son... y esos cuadrantes referidos a la capacidad de establecer transacciones con los que los rodean. En primer lugar están los más inteligentes, son los que al hacer una transacción con alguien se benefician, sacan provecho y también permiten que la otra parte saque un beneficio. Luego están los malvados, ¿no? Los que cuando hacen un trato es para beneficiarse ellos y perjudicar al otro. También están los incautos, que son los que hacen un trato y se perjudican ellos pero benefician al otro. Y finalmente están los estúpidos, que se meten, se involucran con alguien, lo perjudican y ellos también se perjudican. Pero lo que dice Cipolla es que estos estúpidos nunca se dan cuenta de que lo son. Realmente se creen brillantes. Y van a estar, dice, obstaculizándole, haciéndole perder oportunidades en la vida a usted en todo momento y sin siquiera sacar partido por ello. Claro, pues si no, nadie se queja de ser un estúpido. Claro, ¿no? Obviamente nadie lo admite, ¿no? Entonces, No debe ser tan malo, entonces. Quién sabe, ¿no? Bueno, Uno se queja de no tener plata, no tener, no sé, pero nadie se queja de... Tom Cruise debe pensar que es brillante. Sí. Y bueno, el asunto es que lo más gracioso es que este italiano dice que hay una constante de estupidez en el mundo, ¿no? O sea, que la estupidez esta no está referida a cociente intelectual. Él dice que si reunimos en una habitación a un montón de premios Nobel, dice que entre todos esos va a haber un porcentaje de estúpidos, de alguna manera. Dice que la estupidez es en cierto nivel constante, dice, pero en el largo plazo él dice que está en aumento, ¿no? Entonces, bueno, es un libro, parecería que este estudio de Dunning y Kruger de alguna manera lo valida. Claro que sin tantas implicancias. Recientemente, pero es, digamos, complementario, ¿no? Toma a este efecto, a esta conclusión, ¿no? Y la lleva más allá. Es un experimento que parece muy sencillo, ¿no? En que 2 personas se les pone a ver unas imágenes que digamos, destellan rápidamente como un flash. En alguna de las imágenes hay alguna diferencia, ¿no? Algo que hace que esa imagen se vea como que no encaja en todo el grupo, ¿no? Entonces, las dos personas, los 2 sujetos en el experimento, tienen que decidir cuál de las 2 imágenes, la primera o la segunda, contienen el objetivo, ¿no? La diferencia. Entonces, eso, digamos, no sería extraordinario de no ser porque la prueba consiste
no solamente en que tienen que identificar el objeto, sino que tienen que estar de acuerdo. O sea, los dos tienen que llegar a una opinión de consenso sobre cuál es la imagen. Y bueno, cada uno tenía que indicar eso por separado, pero si había un desacuerdo, uno de los individuos era, dice, elegido al azar y tenían que decidir cuál era, y tenía que decidir cuál era la respuesta correcta. O sea, en otras palabras, decidiría quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado. Esto se hizo a lo largo de 256 veces. O sea, esa prueba con esta recurrencia, de modo que las dos personas llegaban de alguna manera a conocerse bastante bien, ¿no? Entonces, si un miembro había estado acertando un poco más, ¿no? Entonces se iba a notar. Claro, uno dice, lo más racional debería ser que el miembro menos acertado de la pareja debería empezar digamos, a favorecer y a aceptar los puntos de vista del que es más capaz, del que tiene mejores condiciones para observarlo, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió es, según los autores del estudio, los peores integrantes de cada pareja subestimaban la opinión de sus compañeros, ¿no? O sea, para ellos la opinión de los más capaces estaba por debajo del promedio, y al mismo tiempo, los mejores integrantes de cada pareja sobrevaloraban la opinión de sus compañeros, ¿no? O Entonces, sea, los más brutos pensaban que los más inteligentes eran menos inteligentes y los más inteligentes pensaban que los brutos eran menos brutos. algo así. Y digamos que de alguna manera a esto le llamaron un sesgo de igualdad, ¿no? O sea, los dos miembros de cada pareja tendían a pensar que eran tan buenos o tan malos como sus compañeros. Y a pesar de que obviamente no lo eran, o sea, de que había, digamos, a lo largo de 256 iteraciones, se podía definir realmente quién era mejor observador que el otro, ¿no? Entonces, ahora, estos investigadores intentaron hacer varias variaciones del experimento. Por ejemplo, pusieron un marcador, ¿no? Un marcador en una esquina, que les indicaba a ambos miembros de la pareja quién estaba acertando más, quién estaba haciendo lo mejor, ¿no? El sesgo de Seguro igualdad que pese a eso igual... no desapareció, Sí. ¿no? O sea, el marcador no influyó para nada, ¿no? Y en otro caso, dice, hicieron las pruebas más difíciles, de modo que los más capaces sí iban a poderla seguir pasando, mientras los otros se iban a equivocar más y la brecha iba a ser mayor. Finalmente eso no influyó para nada, el sesgo seguía ahí incólume, y hubo una tercera variante en que ofrecieron dinero por acertar y el sesgo seguía igual, ¿no? Entonces ellos estiman, los autores de este estudio, que se hizo en varios lugares, ¿no? O sea, no se hizo en una sola universidad. El primer autor que firma el estudio es un científico de una iraní, ¿no? de una universidad de Teherán, pero también se hizo en Estados Unidos, y en otros países replicaron el experimento, ¿no? ¿Y siempre con el mismo resultado? Así, o sea, fue algo multicultural, y encontraron, ¿no?, lo que llamaban un sesgo de igualdad, y lo atribuyen pues a un mecanismo social de inclusión, pero que obviamente dice el gran problema, dice, es que esto lleva a que muchas veces los expertos en un campo no reciban el crédito que deben recibir, o que, digamos, no se les hace caso, ¿no? Es la famosa frase de Montolivo, creo que ninguno de ustedes lo recuerda, ¿no? A charlas de café, y siempre terminaba diciendo, ¿no? Porque a los que verdaderamente valemos, Nelson, no nos llaman. Bueno, yo estaba de la mano con un test que es el test de conformidad, que una persona entraba a un grupo de unas 5 o 6 personas y les mostraban un test simple, ¿no? Como 2 líneas, y le preguntaban cuál línea era más grande y cuál línea era pequeña. Entonces, la persona que estaba en lo correcto, o sea, la persona marcaba la línea que estaba en lo correcto, pero una vez que se enteraba de que el resto de las personas creían que, por ejemplo, la persona marcaba la opción A, y si el resto de las personas marcaban la opción B, esta persona cambiaba su respuesta para estar de acuerdo con las demás personas. Por más que él visualmente estaba observando que la línea A era más grande que la línea B y que estaba seguro de que eso era, simplemente cambiaba para estar de acuerdo con las personas, ¿no? Y hay un experimento mucho más divertido que es el experimento del elevador. Entonces, una cámara muestra un elevador y muestra a una persona entrando al elevador, donde hay un montón de personas
que en vez de pararse mirando hacia la puerta del elevador, se están parando, digamos, mirando hacia la izquierda, ¿no? Todas las personas miran hacia la izquierda. Entonces se ve que esta persona entra al elevador y se para como una persona normal mirando hacia la puerta. Y en el segundo plano, cuando se abre el elevador nuevamente, se ve que esta persona ha volteado hacia la mano izquierda y está mirando hacia la izquierda para estar de acuerdo con todas las demás personas que están mirando hacia la izquierda, ¿no? No sabe por qué, pero simplemente tiene que estar de acuerdo con los demás. No, claro, y los escépticos tampoco son inmunes a este efecto porque en ciencia o ficción, el que, digamos, decía el último, toma en cuenta la opinión del resto, ¿no? Y va a veces en contra de la corazonada o de que piensa que es lo más razonable. Claro. Ahora, la diferencia es que esto de acá es mucho más grave porque... O sea, una cosa es que yo cambie mi creencia al azar porque veo que un montón de personas están sentadas, yo también me siento sin saber por qué, pero otra cosa es que yo pregunte por qué y me digan por qué y digo, no, ¿sabes qué? No, si esa persona me da una buena razón y yo la descarto, sí, diciendo, no eres tan inteligente, ¿no? Yo soy mucho más inteligente que tú y mi razón es mucho mejor que la tuya. Y de repente esta persona dice, sí, todas nuestras opiniones son igual de importantes, yo también debería tomar en cuenta la opinión de esta persona, por lo tanto voy a cambiar mi punto de vista, ¿no? Entonces creo que hay una pequeña diferencia entre hacerlo por conformidad simplemente y hacerlo con opiniones, ¿no? Y creo que lo que muestra este nuevo experimento, lo que dijo, ¿no? La gente inteligente tiende a sobreestimar la inteligencia de algún modo de los demás y la gente poco inteligente tiende a subestimar la inteligencia de los demás. Pero por otro lado, para ponernos un poquito optimistas, en realidad el coeficiente intelectual de la humanidad en general ha estado creciendo, ¿no? O sea, no estamos decreciendo, no nos estamos volviendo más estúpidos. El efecto Flynn, ¿no? Sí, el efecto Flynn. Estamos en realidad... Tienen que ajustar el coeficiente intelectual cada ciertos años para que se mantenga en 100 el promedio, ¿no? Ese claro. es el efecto. Claro, tienen que ajustar los test de inteligencia también. Pero lo que se está descubriendo que tampoco es tan positivo es que parece que se está desacelerando este efecto en los países desarrollados donde ya tienen estándares de educación mínimo, ¿no? Parece que se está... Bueno, todo tiene una curva, pues. Ahora hay otro estudio medio complementario a lo que acaban de decir, creo que ya tiene, no sé, un par de años, donde dice pues que la gente que con más facilidad deja llevar por conductas discriminadoras, racismo, homofobia y esas cosas, es la gente más bruta, ¿no? No me sorprende. ¿No? Que no es, pero es algo que muchas veces se ha querido decir, ¿no? Pero ya es una especie de comprobación académica de que eso es verdad, ¿no? Es un estudio de la Universidad de Brock, ¿no? En Canadá. Sí, creo que era de Canadá. Sí. Que hay encontraron una relación negativa entre IQ y progresismo. No sé, o sea, Justo yo hace poco leí un artículo, pero no leí las fuentes, que decía que hay una correlación positiva también entre el IQ y el entendimiento de economía en general, ¿no? Y por eso las posiciones económicas o qué sé yo, de política económica que toma una persona están directamente correlacionadas al nivel de inteligencia. Pero leí ese artículo en una página web política, entonces no estoy segura de las fuentes, no leí las fuentes ni nada, ¿no? Entonces, obviamente me pareció recontra posible, ¿no? La gente más inteligente tiene las mejores comisiones. Y era porque si algo es verdadero, es más probable que llegues a algo verdadero si eres más inteligente. Bueno, y hablando de eso, hay un libro que se llama Assholes, a Theory. Bueno, la cosa es que el autor de este libro, Aaron James, no estoy segura si es en este libro, pero yo lo he escuchado en una entrevista que tuvo, tiene otro libro o una teoría que es la Theory of Jerks, ¿no? Teoría de los imbéciles, algo así. Y uno de los principios fundamentales es que si tú nunca te has preguntado si eres un imbécil, probablemente lo eres. ¿Y se han preguntado ustedes entre la diferencia entre imbécil, estúpido e idiota? Las primeras clasificaciones eran así, ¿no? Pero a mí me gusta verlo desde la etimología, ¿no? Imbécil significa sin bastón, ¿no? Imbáculo, ¿no? Sin bastón. Los que no quieren apoyarse en nada y quieren hacer todo por sí solos, ¿no? pero en ese caso todos somos imbéciles. De alguna manera, sí. Todos los humanos somos imbéciles porque no tenemos báculo. Bueno, excepto Goku. Bueno, no. Digo el báculo porque el báculo era el hueso. El báculo sagrado. Claro, el pene. Cierto. Claro. Pero el ser humano no tiene. Bueno, ese es imbécil. Y idiota viene de idios, que en griego significa uno mismo, ¿no? Entonces es el que no le interesaba la política, es el que solamente se fijaba en uno mismo, ¿no? Y estúpido viene de estupor, está relacionado a estupor, que es cuando te quedas así parado mirando y como que no pasa nada por tu cerebro. Ese es el estúpido, ¿no? Pero no, yo creo que en vez de ser denominaciones de una persona, tienen que ser denominaciones de estados en los que siempre estamos en algún momento, ¿no?
Claro, creo que en porque algún dice, momento... me quedé sí, estúpido. Claro, Es como me quedé decía estúpido. Sófocleto en Los Cojudos, cuando desarrollaba toda su teoría, ¿no? Enciclopedia de la conducta humana, volumen primero, Los Cojudos. Y tiene la introducción donde habla pues, que es un componente inherente de la peruanidad y que dice, porque, por ejemplo, ¿qué peruano en algún momento no se ha llevado la mano a la frente y se ha dicho, pero qué tal cojudo he sido? Entonces, es Y- algo y- Claro, es un que- estado pasajero. Y es un estado, Claro, pero es un estado de la exactamente. humanidad, ¿no? Bueno. O la creencia que todo tiene que suceder necesariamente por algo, ¿no? Por idiota, por ejemplo. Claro, sí. Sí, son las pepitas de sabiduría de la guía escéptica. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre qué pasa si tú quieres que tu hijo no sea ni cojudo, ni estúpido, ni imbécil, ni nada, ¿no? ¿Qué pasa si quieres que tus hijos sean perfectos? ¿Y qué pasa si quieres una población peruana libre de cojudos? Bueno, ¿Cómo- en cómo la lograríamos? introducción de su libro, Sofocleto plantea que en un poema que dice, ¿qué problemas tan negros y peludos la ausencia de cojudos traería? Sobre todo para esa minoría que se los viene devorando crudos. Pero sabemos por experiencia que atenta la divina providencia, por un cojudo muerto manda 100. ¿No? Y en verdad pareciera que no. Ahora tenemos oyentes, creo que al norte, nos escuchan en México, Centroamérica, el Sí. Caribe, ya entonces una pequeña nota metodológica, lo que nosotros decimos cojudo, para ellos es pendejo. Ah, cierto. Es sí. exactamente al porque, revés. porque está todo al revés, ¿no? Para Y para que nosotros... o sea, para ellos pendejo Los es conceptos, pero no las cosas. es lo más es igual que para nosotros cojudo, es lo más peyorativo para el más tonto, ¿no es cierto? Ujú. Pero para nosotros los peruanos y también más abajo, más al sur creo, Para los que están en Argentina, el pendejo es un niño, un chiquillo, ¿no? O un tontito. es también, diferente, sí. ¿no? Entonces, Claro, pero sí. que para nosotros Próximamente la guía escéptica un con su pendejo hijo. es una Igual que chula en México. pendejo es digamos peyorativo, pero para el vivo, alguien, pues Alan García es un grandísimo pendejo, ¿no? Es un tipo que ha robado pues millones y no lo han podido meter preso. Entonces, pero me parece que allá en el norte, ¿no? En México, esos países, en Centroamérica, no tienen un término para eso, ¿no? Me parece, no lo he escuchado nunca, ¿no? Pero sí hay una inversión completa, ¿no? O sea, cuando decimos acá pendejo, entonces ellos creen que estamos menospreciando a alguien cuando lo estamos, digamos, insultando, pero porque ha hecho una viveza, algo que alguien muy tonto no hubiera podido hacer. Ujú. Pero en fin. ¿no? Y esa inversión de términos se debe al efecto Coriolis. Quería cuál? aclarar. Al efecto Coriolis. Claro, sí. Ok, bueno, ahora vamos a hablar sobre la eugenesia. Sí, es una manera de intentar pensar el problema de la estupidez también, ¿no? Cómo hacer para que haya menos estupidez, ¿no? Yo creo que como el tema de la eugenesia es bien antiguo, ¿no? La gente piensa que la eugenesia se remonta únicamente a los nazis, pero en realidad en muchas culturas se ha practicado alguna forma de control de natalidad, o de selección, o de priorización de algunos individuos sobre otros, o se han arreglado matrimonios, ¿no? Y ya desde el momento que tú arreglas matrimonios y quieres juntar ciertas características, estás haciendo una selección o maneras de nacimiento, ¿no? Entonces la eugenesia como filosofía es bien antigua y los griegos, por ejemplo, Platón, ¿no? Apoyaba la eugenesia en Esparta, no solamente en Atenas, sino en Esparta también. Los espartanos pues votaban, o sea, mataban a los niños que no tenían ciertas características, ¿no? O sea, los tiraban por el acantilado, ¿no? Pero ya el movimiento moderno de la eugenesia recién parte en Inglaterra a principios del siglo XX y, digamos, llega a su punto máximo en la Alemania nazi, ¿no? Donde ya se aplican muchas de las ideas que ya venían de 1800. En realidad es Galton, este científico famoso, ¿no? El que acuña el término en 1883, acuña el término de eugenesia y comienza a promover esta idea, ¿no? En esa época, pues casi todos los científicos creían en la diferencia de razas, en la superioridad racial. Galton también es el que plantea la frenología como una ciencia válida, ¿no? Esta idea de que se pueden medir los rostros y midiendo el rostro tú sacas qué tan inteligente eres, ¿no? Entonces él pensaba que los negros estaban más cerca, digamos, a los monos. Acuérdense que por esta época ya se acepta la teoría evolutiva de Darwin, ¿no? Y de hecho Galton era primo Era de, primo, sí, de primo de Darwin. Darwin. Sí, estaban emparentados, ¿no? Entonces él
Y ya para 1900 ya se lleva el curso digamos, de eugenesia en varias universidades en Europa y Estados Unidos. Y se ve como una manera viable de, digamos, tal vez seleccionar los genes o promover, ¿no? Digamos, la reproducción de algunas personas. Hay varias maneras, hay, digamos, lo que es la eugenesia positiva y la negativa, ¿no? La positiva tiene que ver con fomentar la reproducción de los rasgos más aptos o de las personas que tienen esos rasgos, ¿no? Entonces se puede fomentar, digamos, que se casen entre atletas o entre músicos, ¿no? Y se crean las familias de músicos. Y la eugenesia negativa, que es la prohibición o limitar la reproducción de rasgos que no quieres, ¿no? Específicamente los más claros son los rasgos que pueden llevar a una malformación genética y eso, ¿no? Claro, acá el punto es hasta qué punto podemos intervenir. El término ya después de los nazis cayó en desuso y ahora prácticamente se evita, ¿no? Los científicos evitan usar ese término de eugenesia y los que más o menos siguen o apoyan las prácticas del movimiento genético cuando comenzó son los transhumanistas actualmente, ¿no? Que no utilizan el término de eugenesia, pero los transhumanistas están a favor de la utilización de la manipulación genética para el mejoramiento humano, ¿no? Pero piensan que debería ser libre, debería estar al acceso de todo el mundo y debería uno también tener la libertad de no mejorarse si así lo quisiese, ¿no? Pero hay una contradicción, me parece, porque si es libre, no puede estar al acceso de todo el mundo. O sea, si cada uno tiene que pagarlo con su plata, digamos, por si quieres tener hijos de altos o lo que sea, claro. Entonces ya no sería de acceso a todo el mundo, sería solamente de las personas que pueden pagarlo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo ideal sería que en el futuro esa tecnología sea tan barata que forme parte de un servicio médico estándar, ¿no? Y que lo cubre el seguro y que todos puedan pagar ese seguro. La pregunta es si se debería aplicar ahorita esto, teniendo una población desigual, donde unos pueden acceder al servicio y otros no, sería injusto. Entonces se podrían crear dos poblaciones, ¿no? Y de hecho es uno de los temores de los transhumanistas, ¿no? Que se haya una división de la especie humana entre los modificados genéticamente, los que pueden hacer eugenesia, y los que nacen de manera natural, que nunca van a poder llegar a ser tan inteligentes ni tan competitivos, ¿no? Y van a quedar segregados, ¿no? Entonces ahí habría un problema, porque podría haber tensión entre estas dos subespecies, tal vez, ¿no? Pero sí es una tecnología abierta a todo el mundo y gratis, tal vez, como esperemos que sea la energía eléctrica también en el futuro, o el internet, no sé, o un servicio básico como el aire, ¿no? Entonces ya no debería haber ningún problema, ¿no? Y uno debería solamente seleccionar las características que generen una ventaja significativa y que sea necesariamente buena, ¿no? Entonces ahí está la discusión. De hecho, queremos eliminar todo lo que son enfermedades, pero facultades positivas como, no sé, el ser más alto, ¿puede ser una ventaja? Dicen que la talla tiende también en promedio a aumentar, ¿no? Sí, ese es cierto, es un gen dominante. Ajá. Igual que el de la inteligencia, ¿no? Que ahora no está presente, digamos, hay varios genes relacionados a la inteligencia, pero específicamente estudiaron un gen que parece que se vuelve cada vez más dominante en la población, ¿no? Entonces la pregunta es, digamos, la pregunta ética sería, si pudiéramos introducir un virus para modificar este gen y la siguiente generación todo el mundo sale con una inteligencia general mayor, ¿no? ¿Sería lo necesariamente bueno o estamos jugando a ser Dios? Estamos, ¿no? Jugando a ser Poniéndolo como un inexistentes. juego, yo creo que puede ser un peligro de perder el juego digamos, puede pasar algo impredecible que elimine completamente la raza humana. Pero también podría pasar ahora, ¿no? La estupidez también es Podríamos un estar problema. pasando, podríamos saber, y peor aún, porque ahora no lo sabemos. O sea, ahora tienes hijos al azar prácticamente, ¿no? Sin saberlo. El problema no creo que sea exactamente jugar a ser Dios, porque bueno, ese es como jugar a ser el Chavo del Ocho, personaje de ficción. Creo que la cosa sería que tiene que haber un programa científico que estudie realmente las consecuencias de aplicar cierta tecnología social, ¿no? O sea, ¿cuál sería la consecuencia social? Y no sería solamente social, sino psicológica. O sea, de ver a tu prole como un producto, no como algo que sucede tradicionalmente, que es parte de tu relación afectiva, ¿no? Bueno, dos temas importantes para mí. Uno es que, a diferencia de lo que sucedió incluso en el Perú durante la época de Fujimori o durante el gobierno nazi, de forzar a la población a someterse a estos tratamientos,
Ya estamos hablando de un tema de ingeniería genética, que es un tema de individualidad y un tema de decisión individual, ¿no? O sea, tú lo que haces con tu cuerpo y tú lo que haces con tu prole, ¿no? Ahora, que yo veo dos temas separados. ¿Por qué? Porque si tú vas a entrar al punto de que si estás viendo a los hijos como producto, y yo en realidad justo les estaba comentando que yo sí creo que el solo hecho de tener hijos me parece un dilema moral, ¿no? Porque estás generando una nueva vida con conciencia y con capacidad de sufrir y con sistema nervioso central y con todo lo que ustedes consideren por ser una nueva vida, por el simple hecho de que, o sea, el hecho de que sea un ser humano que pueda reproducirte no significa que tengas que reproducirte ni que sea lo mejor para la sociedad que te reproduzcas, ni que sea lo mejor para ti que te reproduzcas, ¿no? Pero, O sea, Aurora, ¿no debería ser un derecho general, digamos, poder tener hijos? ¿O tú piensas que debería ser algo restringido? Yo donde no estoy- solamente Cuidado algunos con la pueden... respuesta, Aurora. Ya, puede ya. Yo puede creo- perjudicar tu chance de ser presidenta de la República. Ten cuidado que te editan. yo creo que una situación, ya que estamos hablando de los inteligentes y los idiotas y los políticos, Off the record. no, this is on the record, porque es mi posición actual. Y es que yo creo que antes de tener hijos, o sea, mucha gente dice, ¿por qué no quieres tener hijos? ¿No? Como si no querer tener hijos necesitara muchas razones. Y en realidad nadie se pregunta, ¿por qué sí quieres tener hijos? ¿Cuál es tu razón para sí tener hijos? Y justo el programa pasado estamos hablando de que las personas que pilotean aviones o que se van al espacio deben pasar por pruebas psicológicas porque ya no es, o sea, no es solamente su vida la que depende de si se estrella el avión o si se estrella la nave, ¿no? Están dependiendo, y hay otras vidas que dependen de eso, por lo tanto los convierte en una liabilidad para la sociedad. El tener hijos es lo mismo, ¿no? O sea, no es solamente tu vida y lo que haces tú contigo, estás trayendo una nueva vida que va a interactuar con el resto de... Si tú eres una persona no psicológicamente estable o no económicamente estable y tomas la decisión de traer un niño que probablemente tenga las mismas características de no ser psicológicamente estable o económicamente estable, porque al fin y al cabo es simplemente otro rasgo, o sea, el tener dinero, inteligencia o rasgos físicos son rasgos diferentes, pero son rasgos, y que van a interactuar con la población, ¿no? O sea, y no solo eso, sino que vas a generar y vas a hacer una vida dependiente de la tuya. Bueno, yo he escuchado una respuesta varias veces que me parece horrible y súper egoísta, que es, no quiero estar sola. Claro, ¿O quién me va a ver de vieja? Puedes comprarte un perro. Y muchos, no solo eso, ¿no? Sino que muchas personas también es como, dentro del Ubris y de la inteligencia es que yo soy tan inteligente y tan good looking que debo perpetuarme, ¿no? Si esa es tu razón para tener hijos. Lo que tú planteas es interesante porque, claro, a la hora que uno adopta, tiene que pasar por un examen psicológico para ser apto, ¿no? Pero nadie pasa ni por un examen psicológico para ser padre. Uno siempre es una cuestión biológica, ¿no? Entonces, protegemos a los hijos adoptivos, pero los naturales quedan absolutamente sin protección, ¿no? A merced de los instintos. Y más allá de la sociedad, yo lo veo más del punto individual, ¿no? O sea, estás generando vida. Pero desde el momento en que es un atributo biológico, que por lo tanto le viene a todo el mundo por igual, salvo problemas, ¿no? Raros por ahí. Yo no veo hasta qué punto de pronto es un tema cultural el verlo como un dilema moral. Claro, para mí... Porque, o sea, para mí sería un asunto moral más crítico si, digamos, tuvieras que de alguna manera acceder a la capacidad de tenerlos, pero ya los tienes desde que naces. Pero Entonces, eso precisamente es el sesgo de status quo. Como esta es la situación, te ves imposibilitado de verte del otro lado. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos del otro lado? ¿Qué pasaría si no todos los seres humanos tuviésemos la capacidad de tener hijos? ¿Regresarías y le otorgarías a absolutamente todos los seres humanos esta capacidad de tener hijos? ¿O seleccionarías a aquellos que pudieran tener esta capacidad y a aquellos no? El hecho de que la naturaleza nos haya hecho de esta manera no quiere decir que tenemos que perpetuarlos, porque por la naturaleza deberíamos morirnos a los 25 años, ¿no? Todos nacen estériles por naturaleza y uno presenta su aplicación cuando cumple la mayoría para ver si está apto para ser padre. Y yo creo que el argumento naturalista de que así somos biológicamente implementados es... Pero Iván, ¿no sería una violación a la libertad? No, pero en la naturaleza se da. O sea, por ejemplo, en los manatíes, los lobos marinos, el 80% de las hembras son fecundadas por el 5% de los machos. Claro. O sea, todos tienen la posibilidad, pero va a haber mecanismos sociales que van a impedirle, ¿no? Y normalmente los negros estamos fuera del mercado de eso. Pero como en el ser humano se ve mal ya que se peleen 5 tipos por ver quién preña a una mujer humana, entonces tenemos que ir al siguiente paso de dejarnos de estas cosas de que la naturaleza, biológicamente, todos tenemos derecho, ¿no? Y si vamos a vivir en una sociedad
y no voy a correr para presidente, así que no importa. Entonces, creo que Nunca habías nunca. deberíamos... ahora, mi ideal sería Así que no sea sentado. coercitivo, obviamente, ¿no? O sea, no es que venga un Estado y que diga estilizo a todos. Precisamente mi punto es ¿no? Que sea voluntario y que sea precisamente por haber llegado a esta etapa de no necesitamos que regirnos por las leyes de naturaleza, ¿no? Pero digamos- en algunos países se plantea esta idea, que no sé qué tan voluntario sea, de en países pobres van con una van y dicen, digamos, no sé, te pago 100 soles y te esterilizas de manera voluntaria, ¿no? Entonces, si eres muy pobre, lo vas a hacer, ¿no? Por 100 soles, no piensas en las consecuencias a futuro, ¿no? ¿Es de verdad una decisión libre o es un tipo de coacción? Pero de nuevo, ¿qué Como lo de tanta China, ¿no? Que coacción? por mucho tiempo era un hijo máximo, ¿no? Tenías todas las ayudas del Estado y te nacía tu segundo hijo, para ese Pero tú en bailabas Japón con tu pañuelo. todavía sucede, ¿no? Sí, ¿O sí, sí. no? Creo que todavía en varias política, zonas, ¿no? sí. En las ciudades más pobladas es un hijo, en las ciudades de población media son dos, y en las ciudades menos, o sea, en las partes menos pobladas, en el campo ya es lo que Bueno, quieras, ¿no? el problema es que si nos Pero ponemos... no hay movilización, Pero o sea, eso- no hay eso me movilización parece de mal. población, Es que- o sea, no puedes tener el hijo en el campo y irte a la ciudad. Pero el problema es que si nos ponemos ya sociales, o sea, hay miles de características, porque muchas de estas personas de bajos recursos económicos tienen hijos precisamente ¿para qué? Para que trabajen para ellos. En el campo, sobre todo. Claro, entonces, Ahora, por ahí estás sí es viendo, válido, y regresando a lo que dijo Adrián, estás viendo a tu hijo como un producto. Lo que estás haciendo es engendrar más mano de obra para que trabaje Como gratis los en tu Ferengi campo, en ¿no? Star Entonces, Trek, ¿no? Pero eso qué tiene de malo. Tienen Porque- varios hijos para explotarlos. ¿Qué? Pero eso qué tiene de malo. Para Todos mí, los seres son productos. Para de eso. mí, literalmente no tiene nada de malo, pero solamente porque para mí lo malo y lo bueno no es una línea demarcada, ¿no? Pero digo que si vamos a ponernos desde el punto de vista para ser consecuentes de reducir el sufrimiento y de tomar decisiones éticas, entonces es una decisión que me parece que sí presenta un dilema moral es esta de tener hijos. O sea, yo de- no sé de cuáles hasta son qué tus punto razones para tener hijos. considerarlo dilema moral, pero es algo que deberías pensarlo bastante en todo Claro. caso, ¿no? O sea, por ejemplo, esta postura que tiene Dawkins en el espejismo de Dios se responde a todos los líderes religiosos, sobre todo católicos, cristianos, que se oponen al aborto, ¿no? Etcétera. Entonces, porque dicen que debe haber métodos naturales de control de la población. Entonces Dawkins dice, sí, hay un método natural que se practica hace millones de años, morirse de hambre. Ese es el método natural de control de la población. Pero él opina que en lugar de tener consignas de ese tipo, para él una consigna muchísimo más, dice, fuerte, que debería verse promovida de alguna manera es empieza a los 30. Sí. ¿No? Entonces eso realmente cambiaría bastante. Yo pienso que si todas las personas no tuvieran hijos antes de los 30 años, probablemente habría una presión evolutiva para vivir más tiempo. Bueno, la cosa empeoró bastante en realidad en los años 30, cuando Rudin, un alemán, planteó estas políticas públicas de segregación racial, que ahí fueron tomadas en varios lugares de Europa y de Estados Unidos. Y las políticas de segregación racial continuaron hasta en Suecia, por ejemplo, hasta el año 75, inclusive. En Estados Unidos hasta los años 50, 60, ¿no? Dividían a las personas. Y en Perú hasta los 90 con Fujimori, ¿no? Sí. ¿Cuántas esterilizaciones? ¿2000? No sé, 2000, algo de 2000. 2000 Sí, interacciones algo de forzadas. 2000. El tema de la eugenesia le estábamos tocando debido a una sugerencia y un correo de uno de nuestros oyentes. Y recuerden que ustedes también pueden mandarnos sus sugerencias, escribirnos al correo yesetica@gmail.com o a la página de Facebook con sus sugerencias, comentarios o dudas que tengan para poder tocarlas en el programa. Bueno, y hablando de la eugenesia y las políticas de Estado, vamos a hablar sobre la falacia del ad populum. Se aplica cuando una persona pretende que un argumento es correcto debido a que muchas personas creen en él, a que la mayoría de la población cree en él o las personas integrantes de un grupo que creen en él, ¿no? Y esto viene muy a colación debido al efecto Dunning-Kruger o a las políticas de Estado, ¿no? El hecho de que la gran mayoría de la población esté de acuerdo con algo no significa necesariamente que eso sea correcto, ¿no? O sea, si es que el 90% de la población, creo que una vez lo dijeron, si el 90% de la población opina que existen los unicornios rosas, eso no significa que los unicornios rosas existan, ¿no? El hecho de que la mayoría tome una decisión no hace que la decisión sea correcta. Es que uno puede pensar, ¿cómo se puede equivocar tanta gente? Deben estar en lo correcto. Claro. Sí, claro, es... Bueno, el típico argumento se usó por Cipriani en contra del aborto terapéutico, ¿no? Hubo un referéndum y como la mayoría de peruanos, creo que el 70%, ahora sí estaban en contra del aborto terapéutico, entonces ya tiene cierta validación, ¿no? O como la mayoría no piensa de tal manera, o en Estados Unidos, ¿no? Igualito, las políticas, digamos, que hubo de resistencia cuando se quería abolir la esclavitud, era bueno, pero si siempre ha sido así, ¿no? Claro. Ha habido esclavitud toda la vida, ¿no? No podemos cambiar.
Claro. Y justamente hay otra teoría al respecto, que es la teoría del wisdom of the crowd, que dice que de una mayoría informada, en promedio sí se llegaría a la opción correcta, ¿no? Había un experimento en el que, por ejemplo, si tomas... Bueno, el experimento era en Inglaterra, en la zona rural de Inglaterra, en la que había había una feria en la que estaban pesando un buey y iban a dar un premio a la persona que adivinara el peso del buey. Entonces la gente iba y ponía o sea, su guess del peso en un cofrecito, ¿no? Y al final, no recuerdo quién, o sea, no sé si ganaron o no ganaron, pero el punto es que un matemático que va a ir en las referencias del programa, pero ahorita no recuerdo el nombre, se le ocurrió sacar todos los numeritos que la gente había puesto y el promedio de todos esos estimados que la gente había puesto era precisamente el peso aproximado del buey, ¿no? O sea, que de una opinión, de una mayoría informada al respecto, sí se puede en promedio sacar una opinión cierta, ¿no? Que no es lo Eran mismo que conocedores sacar- de bueyes los que... Pero Bueno, eran personas hay que algo estaban en importante. contacto con eso, ¿no? O sea, Que- si en Lima haces eso, obviamente nadie va a sacar el peso, Sí, por más ¿sabes que lo por qué? promedies, ¿no? Porque esas personas eran independientes una de la otra. Adivinaban el peso independientemente. Pero si tú haces una pregunta y todas comparten cierta característica, de repente todas van a tender a sobreestimar o a subestimar. Ujú. Entonces, ¿por qué no puede servir eso en Lima? Porque sí están compartiendo algo en común, están compartiendo un pensamiento en común que le va a hacer dar cierta respuesta, ¿no? Pero también tiene que ver con que tiene que ser algo con lo que tengas real conocimiento, algo sobre lo cual tengas real conocimiento, ¿no? Y justo ahorita tampoco recuerdo porque mi internet está lento, pero cuando Kasparov tuvo una partida, estaban solicitaban las movidas de la gente alrededor del mundo y promediaban las movidas y el promedio de las movidas eran precisamente las movidas correctas. Estoy diciendo... Bueno, Sí, por también eso con es la que mayoría. funciona Wikipedia, ¿no? También, Claro. porque es un grupo de gente experta y al final los errores se van anulando y por lo menos Wikipedia en inglés hay un estudio que revisé que es tan confiable como la enciclopedia británica, o casi y tan más, confiable. porque la ¿no? enciclopedia británica tiene un montón de, Sí. de errores y desfases. Entonces, por eso que yo recomiendo Wikipedia a mis alumnos en inglés, ¿no? Sobre todo en español, Sí, es medio coladera, ¿no? En español todavía no hay un buen mecanismo de En, control. en español Sí, yo claro. recomiendo la enciclopedia. Me gusta la enciclopedia. ¿Cuál es todo? Claro. Bueno, como decía Fue en carta. Richard No, Carrier, la este enciclopedia. O historiador, la Frikipedia. dice que para él, dice, hay que obviar ese sesgo de, no, y citas la wiki, dice, no, dice, la Wikipedia, dice, en lo que son, dice, ciencias exactas, matemáticas, dice, tiene muy buenos textos. Sí, en matemáticas sí es lo máximo. Tiene referencias, haces Sí. clic, te sale el artículo de el concepto que estás buscando. Es genial. Yo creo que sobre ¿Ya todo estamos porque... en Wikipedia, como guía escéptico? No, pero ya vamos a estar. Ya vamos a Pero estar. bueno, cualquiera que quiera, ¿quién dijo yo para creer la entrada a Wiki? Pero el punto precisamente es porque ¿quién más se va a meter a corregir, Julio? ¿Quién más se va a meter a corregir entradas sobre matemáticas que matemáticos? Sí. Claro, no van a poder entender lo que leen, ni siquiera. Pero No, hay, de hecho- hay páginas que sí tienen muchas fallas, o sea, Sí. porque son de personajes controversiales. Entonces Sí. se meten trolls y personas a atacar a la persona en lo que esté ahí. Pero lo bueno... Pero tiene una parte que dice controversia. Claro, Sí, lo lo bueno más es que señala, ¿no? Este tiene, artículo. tiene una página Yo de ahí hago clic, de discusión, hecho, de tiene una frente, página de contra. discusión y también tiene también tiene cuando un artículo no está bien o hay controversia, Wikipedia te da un aviso, ¿no? De que este artículo es controversial o este artículo le faltan cosas, este artículo no tiene fuentes, porque otra cosa que hace Wikipedia es que Wikipedia siempre te marca las fuentes, ¿no? Te tienes un dato Claro. y te pone en el pie de página y está la fuente de la que Y si estás falta buscando. la fuente, te dice, no falta rellenar Falta esa fuente. fuente, Si tú la exacto. tienes, ponla. Situación requerida, ¿no? Pero bueno, y el punto es que eso se trata, esto va cuando es la opinión informada de una mayoría, ¿no? No cuando es mayoría desinformada o una mayoría en general sobre un tema específico, ¿no? O sea, si hacemos una encuesta sobre si el cambio climático existe o no, Perú, en la zona rural del Perú, de personas que probablemente nunca han oído hablar del cambio climático y nunca han leído y tomamos su respuesta como verdadera o la ponemos como relevante, pues ahí estamos cometiendo la falacia de ad populum. Sí, no, pero ojo, en el caso de Wikipedia eso no funciona tanto así. Hay poblaciones de gente informada, pero que de mala fe puede poner información falsa, ¿no? O sea, en el caso que te diga, yo conozco una persona que la odia medio la mitad de la población del Perú. Y está en Wikipedia, en su página, le han hecho una página. Mucha de la información que está ahí, por más que haya controversial o lo que tú quieras, es totalmente inventada, ¿no? Entonces, es gente que lo conoce, o sea,
Bueno, pero no existe publicidad mala, ¿no? ¿Y qué Para opinan de las maravillas del mundo moderno y que, digamos, toman votaciones por internet? Y ¿tiene no alguna es una validación? O sea, guachafería de- no es como las de maravillas las del mundo personas. clásico donde los expertos, los grandes expertos los grandes filósofos de la humanidad opinaban, ¿no? Y llegaban a este No, pero el gran consenso. problema es que esas maravillas solo quedan en las pirámides. Pero a mí simplemente, incluso las maravillas antiguas me parecen una guachafería de que, o sea, si a ti sí, te parece apa- una maravilla, es una maravilla. a mí Aparte qué que me no, importa no- lo no- que- no hay número más idiota, ridículo y patético que el 7. Así que imagínate Es el el número 7, perfecto. qué Todos nuestros maravilla oyentes fuera. que han número nacido en el perfecto, Iván. 7 de algo, el 7 de julio, se han sentido profundamente ofendidos por eso. Fuera. Son 7 los días de la semana. Sí, 7 los pecados capitales, capitales. 7 son... Igual, por eso me parece un... Los enanos. Los enanos también son 7. Hace años vi una Ultra 7. una propaganda brasileña muy buena, es que decía, pues era, no recuerdo, ya no recuerdo para nada qué producto era, ya, pero por decirte que fuera un jabón que decía, recuerda, es que tiene 5 características. ¿Cómo no acordarte de sus 5 características? Bueno, pues en todas partes. Por ejemplo, Blancanieves y los 5 enanos, el cuento de los 5 chanchitos, se ponía así, ¿no? Los 5 samuráis, se ponía para que veas 5 siempre. Ya, no, ahora vamos a hacer ciencia ficción. Bravo. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Número 1. Comer huevos más de una vez por semana incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. Número 2. Facebook y Apple anunciaron que ayudarán a sus empleadas a pagar los costos de criopreservación o congelación de óvulos. Número 3. Receta para el plástico antibacteriano. Plástico más claras de huevo. Me olvidé decir que el tema huevo. La Es- primera me La que parece es recontra falsa. falsa. Que es falsa. O sea, comer huevo más de una vez por semana aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Nunca había escuchado algo así, ¿ah? Y me parece rarísimo. La segunda me parece totalmente verosímil. La tercera era, no sé, puede ser fácil. No, yo voy por la 1. Me voy por la 3. No, hay que identificar la falsa. Sí. Sí, la falsa es para mí. Ah, ya. la falsa Iván, es come la- on, todos los programas jugamos sí. el mismo juego. Sí, no sé por qué tengo un vacío ahorita. Yo también, por un momento también pensé que iba a identificar la verdad. Es que la vez pasada fueron 4 y ahora con 3 no sé, Ay, me ay. rayé, ¿no? Ustedes voltea el disco. Sí. Julio Yo se- decía que me voy por la 3. Que un plástico con clara de huevo para que sea antibacteriano. Cuadra. Yo había leído que la clara de huevo sí era antiséptico, antibacteriano. Clara de huevo y la miel de abeja. ¿Cómo es la otra? Rejuvenecen. No, la tela de araña. No, pero creo que la tela de araña y la miel de abeja no. La La baba baba de de caracol. caracol en la Sí. piel y te rejuvenece. Bueno, pero yo creo que la clara debe tener algo. Pero definitivamente entre las tres suena la más falsa. Porque la primera suena falsa, pero que es tan simple que no podría ser falsa. Y la segunda lo creo, aunque me gustaría que fuese más criogenia que simplemente conservación de huevos. Pero puede ser porque es una estrategia para que las empleadas no se vayan o sea, no se vayan a tener hijos y se queden trabajando y simplemente le dicen que les van a congelar los huevos. Los ovarios. Lo otro se lo dicen a los El título de la- empleados. Los óvulos. Los óvulos. Claro, el otro se lo dicen a los empleados hombres. Así es. Yo me voy por la número 1, por lo de los huevos y la coincidimos diabetes. Sí, ahí, pero sí. simplemente porque entre la 1 y la 3, creo que la 1 es la más probable de ser falsa. Bueno, yo como más o menos 10 huevos al día, así que espero que la 1 no puede ser verdadera. De hecho, creo que deben haber habido comunidades de hombres, inclusive anteriores a Homo sapiens, que han comido harto huevo y no tiene por qué ser mal. El huevo ha sido reivindicado últimamente, ¿no? Creo. Sí. Como tener buen colesterol. La segunda me parece raro, pero absolutamente plausible, por lo menos no se viola ninguna ley, pero es una sensación un poco extraña. Y la tercera me parece rarísima, pero no tengo idea, por ahí que hay unos componentes que mezclando el plástico y la clara de huevo puedes hacer algún componente antibacteriano, puede ser, pero yo creo que me voy por la 1 que es falsa. Bueno, yo sí estaba
También similar a Adrián, o sea, la segunda me parece totalmente creíble, ¿no? No tiene nada de extraordinario, ¿no? Hay tantas cosas avant-garde que ofrecen estas compañías del Silicon Valley, Google incluida también, que no me extrañaría esa clase de beneficios sociales, ¿no? Es un poco también como para que hablen de esas compañías, ¿no? O sea, sale una nota de prensa claro. y se abre. Y como que solidifica su posicionamiento de compañía tecnológica. El altruismo vende, pues, ¿no? Si Claro. eres compañía altruista, no lo vas a hacer en secreto, ¿no? No tiene ningún Claro. sentido. Yo Claro, sé es un que- beneficio social, pero relacionado con la alta tecnología. ¿Y todos creen en los huevos plastificados? Plástico. ¿Piensan que pueden ser O antibacterianos? el plástico, No, el plástico... Julio Ah, dice que es la... Ah, sí. Julio piensa que esa es la falsa. Bueno, a mí me sonaba raro porque yo tenía entendido que cuando un huevo se rompe, ya no puedes comerlo porque jala las bacterias muchísimo más rápido. O sea, que la clara de huevo sería al contrario, ¿no? Todo lo más, ¿no? Lo más absorbedor de bacterias. Pero de No, repente las jala y las mata. son las energías. A la hora que te pasan el huevo, la clara absorbe las energías negativas, por eso que cambia de color. Me estás confundiendo ahí, es otro estudio. Es una No trampa. sé, pero bueno, para resolver esta huevada, supongo que- Ahí no tiene sé, que- sin embargo, eso de que el huevo te podría predisponer a la diabetes y comiéndolo más de una vez por semana, o sea, por semana no es nada. no es nada, o sea, ni siquiera, ¿no? Y aparte, para diabetes tendría que tener algún tipo de grasa, pero su colesterol, como decía Víctor, no es es más bien el beneficioso, ¿no? O sea, que de verdad la uno sí me parece la falsa, así, no es que coma huevo todos los días, pero... Pero muchos de mis mejores amigos lo hacen. Ok. ¿Amigas o amigos? No, es que no escuché bien. Y hay una que come huevo, aunque le quemen el pico, ¿no? Ajá, es la gallina, ¿no? El refrán, ¿no? Vamos a ver quién se ha hueveado. Ya que nadie eligió la 2, vamos con la número 2. Facebook y Apple anunciaron que ayudarán a sus empleadas a pagar los costos de la criopreservación o congelación de óvulos. Y es ciencia. Facebook lo lanzó en octubre del 2014, es una noticia de octubre del 2014, y Apple dijo que para enero del 2015 ellos también iban a costear la congelación de óvulos para que sus empleadas puedan trabajar más tranquilas en la empresa sin la presión de ya se me va el tren, tengo que tener hijos, ¿no? ¿También congelan espermas? ¿Espermatozoides? No, solamente a las mujeres. Es que no es necesario. Sí, claro, porque el capaz esperma no muy decae en limitada. calidad. Y ahora el número 3. La receta para el plástico antibacteriano es el plástico más claras de huevo. Y esto es ciencia. Los bioplásticos elaborados a partir de fuentes de proteínas tales como albúmina y suero de leche han mostrado propiedades antibacterianas significativas. Hallazgos que eventualmente podrían llevar a su uso en plásticos utilizados en aplicaciones médicas tales como vendajes de cicatrización, suturas, catéteres y tubos de administración de fármacos. Y la número 1 es la falsa. Comer huevo más de una vez por semana incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. En realidad sí les prohibían a los diabéticos que coman huevo, pero este último estudio dice que los hombres que consumían aproximadamente 4 huevos por semana tenían un riesgo 37% menor de desarrollar diabetes tipo 2 que los hombres que comían solo aproximadamente un huevo por semana. O sea, al final es al revés. Comer huevo te... Disminuye la probabilidad de diabetes. disminuye, sí. Interesante. Ahora, yo me acabo de acordar que cuando era niña, no sé si te acuerdas, Julio, mi papá nos ponía clara de huevo en las heridas. Bueno, no exactamente la clara, o sea, No, era sí, esa la pielcita, telita sí. que queda entre la cáscara y el huevo en sí. Y que nunca supe por qué, ¿no? Pero la cosa es que me lo ponía cuando... Bueno, es una cuando tela era niña. estéril, ¿no? Cuando Sí. en las quemaduras lo ponen, ¿no? Sí. O en Y a mí, bueno, en cuando herida. sacas la mugre y te sale piel, Ujú. te lo ponen encimita. Término técnico es cuando te sacas la mugre. Te pones el huevo. Eso es. La guía escéptica siempre son los términos correctos. Y hablando de huevo, no sé si han visto ese video de un tipo que se pone un ladrillo en el pecho y viene otro así, es tipo de demostración de fuerza, pues, ¿no? Y viene uno por encima con un hacha, pero el hacha no con la punta apuntándose, sino la parte del Del peso, palo. digamos, ¿no? Para romper el ladrillo que lo tiene encima del pecho. Bueno, la cosa es que le da el ladrillo y efectivamente se rompe el ladrillo, pero el hacha sigue su curso y le cae en el huevo. Pucha, y el video es en cámara lenta, que es una cosa que lo ves y... ¡Uy! ¿Se revienta?
Madre. Bueno, ustedes saben que no se puede reventar un huevo si lo presionas de los extremos. ¿De qué estás hablando? No al testículo, un huevo de gallina. Ya que como Entonces, acabamos de... vayan ustedes, los oyentes, a su A refrigeradora, presionar. Al baño, saquen vayan al un baño. huevo de gallina y presiónenlo en los extremos con toda la fuerza del mundo. Si está perfectamente en los extremos, no se va a romper. La estructura del huevo se distribuye perfectamente la presión y el huevo aguanta no importa qué tan fuerte seas, no puedes romper un huevo con tus dos dedos, ¿no? Inténtenlo solamente con huevos de gallina, Claro, no de codorniz. no de codorniz. Es lo que me ha hecho acordar el Ni- primer ciclo de la universidad cuando nos enseñaban elipses, así, ¿no? Y un alumno le preguntó al profesor, esa clase de 120 alumnos, pues, ¿no? Dice, profesor, la elipse es lo mismo que un huevo. Y el profesor le dice, no, alumno, usted cuando esté solo en su casa, mídaselo y a ver que no es igual a una elipse. Bueno, ahí empezamos a hablar de matemáticas. Bueno, primero que se concluye ciencia ficción. Y luego- Antes que genere la charla. Sí, ya que mejor. hablamos. Bueno, y ahora vamos a... ahora Julio nos va a dar la solución al acertijo anterior. Así es. Bueno, les recuerdo el acertijo teníamos un tablero de ajedrez, queríamos cubrir el tablero con fichas de dominó, de dos cuadraditos juntos, a excepción de la casilla A1 y la H8. Y la pregunta es si esto era posible o no. La respuesta es que no es posible cubrir el tablero de ajedrez a excepción de estas dos casillas. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, si uno piensa en un tablero de ajedrez, tiene 64 casillas. Ya, de esas, ¿cuántas blancas y cuántas negras habría? 32, 32, ¿no? Pero si uno evita la casilla A1 y la A8, si no voy a jugar con esas dos casillas, ambas son negras, entonces tendría 32 blancas y 30 negras por cubrir. Pero cada ficha de dominó cubre dos casillas adyacentes, que tienen distinto color. Entonces cada ficha de dominó cubre necesariamente una blanca y una negra. Entonces, cualquier espacio que esté cubierto por fichas de dominó debe necesariamente tener la misma cantidad de casillas blancas y casillas negras. Por lo tanto, no puede cubrir el tablero quitando Vas a esto. cubrir todos y te van a sobrar dos fichas, te van a sobrar dos casillas blancas que no van a poder ser cubiertas por una ficha de dominó. Claro, Yo pensé que tendría algún truco. que sí se podía. Sí. No se puede. Bueno, y ahora, ¿cuál es el acertijo nuevo? El acertijo nuevo... Bueno, para empezar, tengo- ¿alguno de nuestros... Un dilema. ¿Quién vino primero, el huevo o la gallina? Hablando del tema. El famoso acertijo evolutivo. El ¿no? huevo es primero, pues, de todas maneras. El huevo es primero. ¿no? Sí, el huevo primero. Pero el huevo de la gallina es fácil porque las gallinas son posteriores a la existencia de huevos de otras especies, ¿no? Sí. Claro. Claro, pero entonces El huevo es más simple. la pregunta se convertiría en qué fue primero, el huevo o el reptil. O el huevo o el dinosaurio. O el huevo o el pez, ¿no? Pero la respuesta siempre es el huevo porque dicen que siempre hubo dentro del óvulo, el óvulo mismo ya era los primeros desarrollos pero es un cambio de terminología, cuando los gametos pues, porque- sexuales empiezan a diferenciar. Antes de que exista un huevo independiente, existía esa diferenciación de los gametos, ¿no? Claro, pero es un cambio de términos, porque entonces yo también tengo huevos, pues, ¿no? Pero lo que tengo son óvulos, yo varios. ¿Qué? Ok. Sí, soy hermafrodita. Ok, Julio, tu acertijo, Ya, por el nuevo favor. acertijo, ya. Primero un calentamiento. Eh. Es en una bolsa que oscura, negra, no se puede verlo dentro, tenemos bolas blancas y bolas negras. Huevos. Huevos blancos y huevos de Pascua. Sí, huevos de está Pascua. Algunos blancos y algunos negros, no sabemos cuántos hay. Ya. Entonces la pregunta es bien sencilla, ¿cuántos tenemos que sacar para poder garantizar que hay dos del mismo color? Que vamos a sacar dos del mismo color. ¿Cuál es la mínima cantidad de huevos que tenemos que sacar para tener dos del mismo color? ¿Pero no sabemos cuántos huevos hay en la bolsa? No, solo sabes que hay varios blancos y varios negros. Claro. Hay que sacar huevos de la bolsa para tener Ah, tres. para haber sacado dos del mismo color. Tres. La respuesta es 3. Ah, ¿Por qué? Porque hay huevos blancos y negros. Entonces solo hay dos colores. ujú. Entonces si tú sacas 3, ya garantizas que va a Ya, haber claro. dos, por lo menos dos del mismo color. Ajá. Ese es el calentamiento. Claro, El Pero acertijo... tienes que tener más de 2 huevos para que eso funcione. Claro. O sea que no podemos jugar. No, El acertijo es demostrar que en 5 personas están en una fiesta de 5 personas. Hay 2 personas con la misma cantidad de conocidos. Ya. Eso es lo que tienes que probar. Eso es lo que hay que ver. Tienes sí. que probar ¿Por qué que- es que hay 2 personas con la misma cantidad de Tienes que probar conocidos? que en una fiesta donde hay 5 personas, hay por lo menos 2 personas con la misma cantidad de conocidos. Y ese es el acertijo para la siguiente semana. Sí, y yo ahora sí tengo mi acertijo. ¿Cómo hacen los chamanes para cambiarle el color al huevo a la hora que te pasan el huevo y absorbe supuestamente tu energía negativa
Y ahí, porque tú llevas tu propio huevo, ¿no? Tú llevas tu propio huevo, Claro, inclusive le que pones generar un huevos nombre, para poder ir. ¿no? O sea, tú como cliente llevas tu propio huevo y el chamán aún así parte el huevo en una vasija y el huevo cambia de color ante tus ojos. ¿Por qué pasa eso? ¿Cambia de color, en serio? Ajá. No sé, le pone Pero ¿y luz. de qué color se pone? Depende, bueno, ese es el acertijo, tienen que averiguar por qué. No, pero yo ni siquiera sabía que cambiaba de color. Sí, Yo sí, sí, tampoco. sí, sí. Es Bueno, a mí chiquita, es un truco que se explica bastante bien. bueno, a mí chiquita nos han pasado huevo y lo ponían en un vaso con agua y se supone que interpretaban lo que decían, no sé, hacía formas e interpretabas lo que decían las formas, ¿no? Bueno, ahora vamos a cerrar con la cita racional. No escribas de manera que pueda ser interpretado. Escribe de manera que nadie pueda malinterpretarte. Y es de William Taft. O sea, escribe para brutos. Escribe en general para que no puedan interpretar. No, escribe de la manera más clara, directa y simple posible. No Para lo que hagas más puedan- complejo de lo que necesitas hacer para llegar a tu punto. Ujú, ujú. O sea, déjate de huevadas. Para reír con... Bueno, y así concluye la edición 15 de la Quinta. guía séptima, decimoquinta. Es el Quinceava. quinceañero de la guía escéptica. A mí no me gustan los números impares, voy a celebrar la 16, ese es un número Ok. perfecto. No, los 15 es una buena edad supuestamente para que las señoritas sean presentadas a la sociedad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Si alguien se quiere casar con la guía escéptica. Vaya haciendo mérito desde ahora. Una boda escéptica. Ok. Escríbanos sus dudas, comentarios, respuestas para el acertijo, sugerencias para la guía, para ciencia ficción o para la cita racional al correo guiaescéptica@gmail.com o al Facebook. Búscanos en Facebook como Guía Escéptica. También estamos en Twitter como Guía Escéptica. En el blog de WordPress como guiaescéptica.wordpress.com. Y nos vemos la siguiente semana con la edición 16 de la Guía Escéptica. Y no se preocupen que el programa 13 tuvo un embrujo y no sí. se podía bajar por un tiempo, pero ya hemos llamado a los cazafantasmas y ya se solucionó aparentemente el problema, ¿no, Julio? ¿Qué fue que le pasó? No sé. ¿Ya? Sí, creo que le quitaron un poco de ectoplasma al Ah, el El 13 ya programa está. 13 El en 13 el ya iTunes, está. a la Sí, hora ya que uno está. hacía clic, Sí. te enviaba al libro de Sapolsky, De de las reclamaciones. cebras. Te O sea, lo no te reclamación. enviaba Te mandaban al el audio, Necronomicon. sino te mandaba un libro, ¿no? Claro, Entonces claro. era una puerta a lo desconocido. Sí, sí. ¿Qué? sí. Entonces ya Al se libro de los rompió la muertos. maldición. Sí. Por lo Sí. visto, sí. De repente era el mes. O teníamos que esperar que Jesús resucite, ¿no? Lo que Sí, pasa es eso que no- milagro. dicen que los escépticos no son susceptibles a maldiciones, pero en este caso sí hemos sido víctimas de eso. No, así que- hay un error ahí en los archivos, pero se corrigió cuando le pasé el huevo a la pantalla de la computadora. absorber las energías No negativas. queremos saber lo que haces en tu vida privada. Por favor. El huevo de gallina, por favor. Pepa de ahora. palta también, ¿no? Bueno, para adelante. Bueno, nada. Chao. Chao. Chao, mi amor. Chao.